Bien, entonces, todos estos tratamientos que estamos comentando van a dar madera de muy buena calidad, sana y limpia de defectos. O sea, si uno no hace una poda o un escamondo a tiempo, en el tronco se generan defectos por la rama muerta, ¿sí? Quedan como los nudos que se llaman, que son deformaciones que se presentan en la madera, ¿sí? Entonces, por eso con esto conseguimos que sea limpia de defectos y de medidas que permitan el empleo en carpintería de la más alta tipificación. Las maquinarias tienen un cierto ancho de corte, una cierta altura de lo que es el diámetro del tronco, ¿sí? Que generalmente son 30 centímetros o más de diámetro y hasta 4 metros de largo. Por eso la altura comercial y la altura de fuste es lo que entra a la parte de carpintería y es lo que me da mejor calidad de madera, ¿sí? Por eso tenemos que revisar estas cosas cuando uno va a elegir también la especie que va a obtener. Bien. Todos los procesos que habíamos nombrado ayudan a una forestación comercial industrial o agricultura forestal que se llama también, porque produce un material leñoso valioso con el menor costo y tiempo posible. La forestación intermedia utiliza especies de rápido crecimiento con dos o más propósitos, ¿sí? La intermedia, que son protección de cultivo y ganado, que la de cultivo, por ejemplo, puede llegar a ser las cortinas forestales, y de ganado cuando se habla de agroforestería, que ustedes eso seguro lo van a ver cuando hagan la materia de manejo de pasturas y bosques, ¿sí? Donde tengo un bosque y a la vez tengo una producción de ganado, ¿sí? Entonces, la intermedia hace este tipo de tratamiento. Hay laderas de montaña que me permiten proteger las laderas, o sea, una buena forestación y una buena gestión en la forestación me protegen las laderas, las pendientes de las laderas, ¿sí? Y luego, ¿qué hace eso? Al tener vegetación en el área, lo que hace es captar la precipitación en forma no erosiva para el suelo y generar una mayor infiltración en ese perfil. Entonces luego se alumbran, que se llama el alumbramiento del agua en vertientes, en ríos, en cauces, ¿sí? Entonces por eso habla de cursos de agua. Y después también otra parte de la forestación intermedia es la recreación, donde la forestación me permite ingresar al lugar para hacer la parte de recreación, ¿sí? Los bosques de forestación intermedia. La forestación entonces finalmente es el bosque de cultivo, bosque creado por el hombre, y es el cumplimiento de leyes naturales con la complementación de las económicas para alcanzar las metas propuestas de tiempo y de renta. ¿Sí? Un poco, ¿sí? Cultivo. La forestación es el cultivo de una especie que me va a dar una renta en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, la planificación de la forestación es que corresponde al plano real, cronológico y sistemático del embosquecimiento, ¿sí? Donde, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el sitio, elegir la especie, con todo lo que venimos hablando. Etapa de producción. La etapa de producción, como les había comentado, no es una regeneración natural, sino es una regeneración forestal. Entonces voy a necesitar un vivero donde generar los plantines, ¿sí? Entonces la etapa de producción es vivero y la plantación del individuo en el lugar donde va finalmente a crecer, ¿sí? Estas son todas etapas. No hemos visto vivero todavía ni tampoco plantación, pero dentro de lo que es una forestación
Esta es la etapa de producción. Luego vamos a tener manejo silvicultural, donde vamos a tener que cuidar a esos individuos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Con los tratamientos intermedios que algo comentábamos recién de podas de escamondo. Luego vamos a tener un turno de aprovechamiento porque no es que el individuo está puesto en el campo y tengo que esperar 20 años para tener un rédito, para tener una renta de eso. Entonces, por eso habla de turnos de aprovechamiento. Puedo tener turnos intermedios de aprovechamiento, donde tengo un individuo, por ejemplo, de 10 centímetros de diámetro, de 15 centímetros de diámetro, que ya no tiene posibilidad de seguir creciendo porque no tiene suficiente luz. Entonces, ¿qué hago? Antes de que se muera ese individuo, lo saco del campo. Eso es lo que se llama raleo. Lo saco del campo y lo aprovecho, porque a ese individuo de 10 no es uno solo. Obviamente pueden que hayan, no sé, de 1.100 que se plantan en una hectárea, puede ser de que, no sé, 300 individuos tengan ese diámetro. Yo veo que no van a crecer más, entonces los saco. Esos 300 individuos tienen un precio. En el comercio tienen un precio, los puedo vender. Entonces, por eso se habla de turnos de aprovechamiento. Rendimientos esperados, que hay que a futuro, antes de poner una especie, antes de ver en qué sitio la voy a poner, tengo que ver qué rendimientos voy a tener de esa especie. Ya lo tengo que tener visto. Productividad industrial, tengo que saber cuánto voy a recibir finalmente de esa plantación que estoy haciendo. Productividad industrial, si le voy a dar un agregado económico a eso, yo saco los fustes del campo, puedo tener una industria donde hago un proceso secundario de la madera, o sea, tengo el rollizo, tengo la industria, saco la madera. Entonces es una ganancia mayor todavía tener la industria, ¿sí? La industria del cortado de la madera. Entonces, con eso ya tengo que tener también calculada la inversión y los gastos que voy a tener durante toda la producción de esa especie y qué cantidad de personal requerido voy a necesitar. Todo eso lo vamos a ir viendo, es la parte de planificación. La cantidad de personal, cuando hago tratamientos intermedios, a veces necesito 10 operarios metidos en una hectárea durante una semana, durante 15 días, ¿sí? Eso demanda costos, eso demanda mucha plata, porque hacer los escamondos y los raleos necesito operarios y maquinaria, porque en el momento de que hice la poda voy a tener que sacar esa poda, porque si no es material que se puede llegar a incendiar o material que me puede llegar a traer algún problema de enfermedades. Entonces tengo que sacar de esa hectárea toda la poda que generé de todas esas ramas de los árboles, ¿sí? Y si hago raleo, si saco individuos, tengo que sacar esos individuos para comercializarlos en una forma higiénica y en una forma controlada para que no se rompan, porque esa es madera que voy a vender. Todo eso me genera gasto de personal y de maquinaria, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Calidad forestal del terreno. ¿Qué tiene que tener el terreno para que sea un buen terreno? Entonces hay que determinar la región y la zona forestal. Para eso hay que tener en cuenta la calidad, ya que una forestación industrial pretende producir calidad o cantidad en el menor tiempo posible y hasta con bajos costos, ¿sí? Entonces, los buenos suelos forestales son los profundos, los de textura mediana gruesa, los que son permeables, los que tienen una reacción ácida, las especies forestales nuestras requieren una reacción ácida y buen contenido de elementos minerales. Todo eso hace al sitio del terreno forestal, ¿sí? Luego tenemos algunas cuestiones que hay que destacar. Terrenos de bajos inundables los descartamos. Cuando son pedregosos,
No siempre se descartan los pedregosos, pero tratar de que no. Los que tienen toscas, o sea, de escasa profundidad para el desarrollo radicular, también los tengo que descartar, porque si no, no se sostiene. El individuo, un individuo que tiene más de 20 metros, si no tiene buena profundidad de raíces, se cae. Entonces, descartar ese tipo de suelo. Los suelos compactos, donde tampoco se permite la entrada del desarrollo radicular, también. ¿Cuáles son los suelos compactos? Generalmente los suelos arcillosos, ¿sí? Los muy gredosos tampoco, porque necesito que haya una interacción entre todo lo que es el suelo y la materia orgánica y este, los agregados, todas esas cosas. Si es muy gredoso, tampoco sirve. Muy arcillosos tampoco. Alcalinos, acabamos de hablar que el pH tiene que ser ácido, ¿sí? Y otra cosa es que en cultivos de latifoliadas, como los eucaliptus, debe excluirse también los que son pobres naturalmente o por agotamiento de cultivos anteriores. Si hay cultivos agrícolas, por ejemplo, maíz, algodón, tabaco, todos los que nombran ahí, el suelo se agotó para para este tipo de agricultura y el productor decide poner forestación, tiene que revisar que no haya un agotamiento de ese suelo, ¿sí? Esto ocurre mucho, por ejemplo, en Misiones, donde se planta la yerba, el té, ¿sí? Algunos cultivos que se hacen agrícolamente, el suelo se va agotando, o la planta ya de la yerba o del té del café, por ejemplo, en algunos lugares donde se hacen plantas de café bajo cubierta, que se llama, que se tiene una cubierta de árboles y la planta del café está puesta abajo porque necesita sombra, entonces se agotan estos cultivos y el productor decide pasar a forestación. Cuando decide pasar a forestación, tiene que tener cuidado con respecto a el agotamiento que se produjo por el cultivo agrológico o agronómico de esas especies que acabamos de nombrar. Se puede ir haciendo una transición entre sacar todas las plantas o todo el cultivo de yerba, de té o de café y a medida que se va colocando los individuos forestales, ¿sí? Y se podrá usar este tipo de suelos si se realizan mejoras a bajo costo, como por ejemplo, voy a tener que fertilizar, voy a tener que hacer suelos, eh, voy a tener que hacer ¿cómo se llama? Riego, si el suelo está seco. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta cuando voy a un sitio. Este tipo de cultivo deben agregarse también a veces sales minerales. Obviamente tengo que reconstituir las sales que tiene el suelo. Entonces, esos son calidades forestales del terreno a tener en cuenta. Luego, la calidad de productividad se mide por lo común a través de la capacidad de desarrollar árboles de gran magnitud en altura. A ver, esperen que se me está acabando la batería. Bien, entonces, la calidad de productividad se mide a través de la capacidad de desarrollar árboles de gran magnitud en altura. Quiere decir que si no reviso cómo está el sitio, cómo está ese suelo, no voy a tener la posibilidad de desarrollar árboles de gran altura. Entonces, por eso se puede, esta productividad se puede cuantificar por los árboles dominantes que presentan el mejor parámetro para valorar la suma de los elementos del suelo para una buena, regular o mala cosecha forestal. Bien, los proyectos de forestación industrial. La forestación comercial o industrial
va a tener como propósito obtener un rendimiento económico en el menor tiempo y en la mejor calidad del producto forestal. Entonces, la elaboración de un plan de forestación hay que tener muchos datos, ¿sí? Muchos datos. Por eso les comentaba que ustedes tienen que entender bien la parte de inventario forestal, porque de ahí va a salir muchos datos que me van a servir a mí para saber si esa forestación voy a obtener buenos rendimientos o no. Entonces, si uno no entiende bien cómo voy a hacer ese inventario forestal, poco y nada voy a poder predecir al futuro cómo voy a hacer, cómo, cuánto voy a ganar de ese bosque. Entonces al productor no le sirve que ustedes no tengan idea de esas cosas. Sí o sí necesito conocer qué tengo en el campo para saber qué voy a cosechar a futuro. Entonces, la elaboración de un plan forestal es recogiendo datos, valores y situaciones silvícolas, el esquema de plantación, puede variar según la magnitud total o parcial del proyecto y la finalidad o tipo de producción que se pretende obtener, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un simple intento de inversión para acogerse al beneficio de exenciones impositivas o gozar de subsidios, intento que por lo común requiere de modestas superficies, que emprender un proyecto integrado con industrias permanentes, como son la celulosa, tablero, combustible para siderurgia, cerraderos, ¿sí? Que se exige superficies mayores. ¿Qué significan estas dos cosas? Primero, hay muchas excepciones impositivas que da el gobierno, la provincia, el gobierno nacional, el gobierno provincial, para hacer implantaciones forestales, ¿sí? Un productor tiene una superficie que no la puede usar ni siquiera para cultivo y dice, bueno, el gobierno me da inversiones, hay inversiones fiscales, perdón, este, hay ayudas del gobierno provincial o del gobierno nacional, ayudas económicas para implantar bosques forestales, ¿sí? Entonces, el productor dice, bueno, solicito esa, esa ayuda económica que me da el gobierno, ¿sí? Pero para pedir esa ayuda tengo que tener todo lo que vimos en inventario forestal, ¿sí? Todo lo que vimos en las diferentes etapas de lo que es una forestación, que las vimos en las diapositivas mucho más adelante, donde tengo que hacer todo un plan de forestación para que el gobierno me dé la plata. ¿Cómo es ese plan de forestación? Decir en dónde estoy ubicado, decir qué tipo de suelo tengo, comentar qué tipo de clima hay, comentar qué voy a hacer con la forestación, si voy a hacer una forestación comercial, una forestación de protección, todo eso es un inventario, que lo vimos mucho más adelante. No la planilla de inventario, ¿no? Sino cómo se hace un inventario forestal. Entonces, el gobierno me da exenciones impositivas o subsidios, ¿sí? Entonces, tengo que demostrar que mi lugar va a ser óptimo para la especie que yo estoy proponiendo que quiero implantar para que el gobierno me dé subsidio o me dé exención, ¿sí? Y la otra es cuando ya es un productor más serio, porque necesito una producción industrial a largo plazo, o sea que son permanentes, porque no puedo poner una industria o una forestación para celulosa un año y a los años siguientes digo, no, no quiero. La industria se queda sin materia prima y no puede generar papel. Entonces, no es un emprendimiento de a largo plazo, o sea, o permanente. Entonces, por eso habla de industrias permanentes, donde tengo celulosa, tableros, combustible para siderurgia, aserraderos, o sea, no puedo un año sí, un año no. Entonces siempre tengo que estar teniendo una producción permanente.
En cualquiera de los dos casos, todo proyecto requiere una programación de desarrollo forestal y una programación financiera, ¿sí? Cualquiera de los dos que haga. Si pido subsidio o tengo una industria permanente. Sí, al ministerio, generalmente en Salta es el ministerio, la Secretaría de Medio Ambiente. Y a nivel nacional es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde debe haber secretarías especiales. Son subsidios que no siempre hay, ¿no? No siempre hay. Pero si uno entra al ministerio, no sé si es Ministerio de Agricultura y Ganadería ahora, antes habían institutos forestales nacionales que daban los subsidios. Hoy en día son secretarias de Medio Ambiente, Turismo y Deporte, no sé. Ha cambiado todo tanto que la verdad que hay que investigar un poco en las páginas de internet. Uno puede poner en las páginas, yo no lo he hecho, tal vez lo podamos hacer ahora, si te interesa esto, subsidio a la forestación, por ejemplo, y ahí te va a salir seguro algún ministerio o alguna secretaría o algún instituto que dé este tipo de subsidio. ¿Cómo? Hay que cumplir muchísimas condiciones, muchísimas. Tanto que a veces el área que vos tenés finalmente, después de ver todo lo que se te pide, la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, de acá de Salta, tiene todo una cartilla donde vos tenés que revisar un montón de cosas del ambiente donde pretendés hacer la forestación y pretendés el subsidio. Tenés que hacer muchísimos tipos eh, de investigaciones, de inventariar muchísimas cosas y demostrar que la especie que vos vas a implantar va a tener un rédito, ¿sí? Comercial o para lo que vos quieras implementar ese bosque, ¿sí? Entonces, eh, eso me acuerdo que lo vimos en inventario forestal. Ya después les voy a decir en qué diapositiva tienen que verlos bien, ¿sí? Pero acá les comenta algunas cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? El plan forestal se basa en estas siguientes fundamentaciones técnicas. Primero, el tipo de producción leñosa y los correspondientes turnos de corta, ¿sí? Eso permitirá conocer el grupo de especies forestales a emplear, los requerimientos ecológicos que va a tener esa especie, cómo va a crecer y qué manejo silvicultural tengo que dar. Todo lo que le acabo de decir requiere de mucha inversión, ¿sí? Mucha inversión económica. Magnitud de la producción periódica, ¿sí? ¿Qué producciones periódicas voy a tener? Cronología de la plantación y de sus extensiones, de los viveros, del personal, de la maquinaria que voy a utilizar, de las instalaciones que debo tener. Si la forestación va a ser una forestación industrial, como veíamos en esta diapositiva, donde va a ser una industria permanente, celulosa, tableros, combustible, aserraderos o lo que sea permanente, voy a tener que tener instalaciones, maquinarias, personal, viveros, ¿sí? Todo eso va a tener que ser todos los años. O sea, no es que un año voy a tener un vivero, el año que viene no. Un vivero es carísimo, un vivero es una inversión carísima. A veces puede ser del mismo productor o a veces es de otros productores que se dedican solamente a los viveros, ¿sí? Pero si yo tengo una forestación, personal siempre, maquinaria siempre, instalaciones siempre, ¿sí? Viveros opcional, vivero particular o vivero que contrato a otro productor. Y luego, ¿dónde voy a desarrollar el proyecto? ¿Sí? No es lo mismo desarrollar un proyecto en pendiente, en zona llana, en zona fría, en zona templada, en zona con exposición norte, en zona con exposición sur, de ladera, ¿sí? En zonas donde hay poca precipitación, en Chaco Serrano, en Yunga, es totalmente distinto donde se proyecta un proyecto, ¿sí? O sea, dónde se va a desarrollar ese proyecto.
Y acá ustedes tienen, de paso está la diapositiva, donde tienen un bosque, pero con diferentes rodales, ¿sí? Rodal de diferentes pinos. Acá todo esto del medio son palmeras, ¿sí? Entonces, acá se revisó que el sitio tiene una muy buena adaptabilidad a diferentes tipos de especies. Entonces, aprovecho eso. Dentro de todo este sitio, el suelo se comporta de diferentes maneras porque puede haber, ustedes acuérdense cuando hicieron suelo, hay mapas de suelo. Los suelos, en este caso, ocupó diferentes tipos de suelo. Entonces, por eso diferentes tipos de cultivo en un bosque con rodales diferentes debido a que tienen diferentes suelos. Tal vez la parte ambiental es la misma, pero los suelos son distintos. La formación de los suelos no viene acompañado siempre de un mismo clima, ¿sí? Hay diferentes tipos de suelo en un mismo clima. Entonces, por eso esta imagen presenta diferentes rodales en un mismo lugar. Elección del sitio, tengo que ver los aspectos económicos, donde el silvicultor se enfrenta con dos posibilidades a diagramar en un plan de forestación. Buscar el sitio para la implementación o poseer un terreno con anterioridad. Entonces, si el lugar, el propietario tiene su lugar, tiene que revisar qué tiene en ese terreno, que es lo que venimos hablando desde hace rato. ¿Qué condiciones tiene ese terreno? Y si no lo tiene, quiere comprar un terreno, tiene que ver si el terreno está cerca ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. ¿Está cerca de los sitios de comercio o está apartado de los sitios de comercio? ¿Sí? Entonces, son dos cosas a tener en cuenta. Si posee el terreno, la situación es menos favorable, ya que debe ambientar, ya se tiene que ambientar a las características de los mercados, del terreno, del clima, lo que no le da, no le permite flexibilidad para la elección de la especie, ¿sí? Si yo tengo un tipo de sitio o tengo un tipo de ambiente, por ahí tengo que elegir una especie que se desarrolle en ese ambiente. ¿Qué pasa si elijo esa especie que se desarrolla en ese tipo de ambiente? Generalmente no siempre coincide con la demanda del mercado. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, el sitio me da para poner pino y de golpe en el mercado, la demanda del mercado es cedro. Entonces yo voy a hacer pino y lo voy a tener que vender al precio que me paguen los comercios, o sea, lo- 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 la, la demanda que haya de la industrialización. Entonces, saco la producción mía de pino y no tiene precio. Entonces tengo que pagar el precio que me dan. O tener un lugar donde poder estivar la madera, que eso es muy caro también. O sea que, ¿por qué siempre estoy en que es caro y que necesito mucha plata? Porque sí o sí, cuando uno decide hacer forestación, tengo que revisar todo esto, porque no es cuestión que voy y pongo la plantita en el lugar, sino que tengo que revisar, por eso plan de forestación, por eso tengo que revisar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, tengo el lugar, no tengo flexibilidad a la elección de la especie, rendimiento ni manejo silvicultural. Entonces, para el cultivo, el técnico deberá buscar los mejores lotes para la realización de la forestación. Si el sitio no tiene todo lo que acabamos de hablar de que el suelo tiene que tener, no conviene plantar, porque en el futuro voy a perder al individuo, voy a perder parte de la forestación. Entonces, por eso es que, ojo con cuando un técnico decide dónde va a hacer la siembra o dónde va a hacer la plantación, perdón. Luego, si
va a necesitar buscar el sitio porque quiere comprar un sitio para hacer forestación, se va a facilitar un poco más, porque va a elegir que esté cerca de los mercados de consumo. Pero ¿qué pasa? Lo que acabamos también de ver más arriba, estar cerca de los mercados de consumo requiere comprar sitios o caras, van a ser muy caras, porque la distancia y la calidad forestal del terreno va a ser muy buena, entonces eso aumenta el precio de la superficie. La posibilidad de mano de obra, si estoy muy alejado, muy alto, o sea, estoy en una zona muy alta donde la mano de obra no está cercana, también va a ser cara, porque tengo que trasladar a los operarios hasta el lugar de trabajo, ¿sí? Y aparte de trasladarlos, les tengo que dar de comer, porque los tengo que mantener en el campo por lo menos una semana. Entonces, todo eso hay que contemplarlo en el plan de forestación, ¿sí? Hay un control administrativo, generalmente no es que el propietario se ocupa de todo, sino que hay un control administrativo de cómo se va a administrar eh, la inversión en esa forestación, ¿sí? Y hay, bueno, obviamente un control directivo, que es el que decide todo finalmente, si va a colocar o no esa especie. Es el que va a decidir finalmente según los costos que le requiera poner esa forestación, va a decidir todo un grupo directivo, obviamente. Para integrarla, bueno, otra cosa es que dentro de la industria, con los bosques, la industria quiere decir tener todas las maquinarias para el aserrado de la madera, tiene que estar cerca del bosque ese. Porque si yo tengo que trasladar toda la madera kilómetros de kilómetros, no me va a resultar económicamente rentable, porque voy a gastar en vehículo, en nafta, en personal, en todas esas cosas. Entonces lo que se quiere es que la producción esté cerca de la industrialización, ¿sí? Entonces, esa es la relación bosque-mercado, donde la industrialización esté cerca de donde se va a cosechar esas maderas, ¿sí? Ahí también habla del costo de transporte, la incorporación del valor agregado. Al tener la industria cerca del bosque, voy a tener un valor agregado. ¿Por qué? Porque voy a hacer madera cerrada, ¿sí? La voy a estacionar, porque una madera luego de que se asierra hay que estacionarla. Hay que ponerla en estufas de secado para sacarle la humedad a la madera y luego se estaciona, se ponen apiladas una arriba de la otra con una separación de unos centímetros para que la madera respire. Eso es estacionarla, ¿sí? Si es madera, ¿sí? Muchas veces no hago madera, ¿qué hago? Pasta o pulpa, ¿sí? O hago postes impregnados en una solución de, no me acuerdo si es cobre, cadmio y arsénico, algo así, para los postes, por ejemplo, de luz de los eucaliptos. Cuando yo saco el poste de eucaliptus, lo tengo que impregnar para que no se pudra después cuando está plantado para sostener los cables de media tensión, ¿sí? O de baja tensión. Entonces los postes van impregnados, creo que es cobre, cadmio y arsénico. Después lo revisamos bien. También otra de las cosas que le doy valor agregado es tableros, ¿sí? Los tableros que le dan mayor valor de venta y van a disminuir los costos, ¿sí? Van a disminuir los costos si yo tengo el bosque cercano a la industria, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso también para un plan de forestación. Los costos de mandar, por ejemplo, estacioné la madera y lo tengo que mandar a un centro de producción de muebles, ¿sí? Si está muy lejos esa industria, me va a costar mucho en flete, me va a costar mucho en transporte, ¿sí? El costo de transporte del producto. Entonces, tratar de estar cerca de fábricas o aserraderos. La industrialización, donde corté la madera, yo terminé y corté la madera. Dije, bueno, ya tengo la madera.
pero ahora la madera la tengo que vender. Entonces la vendo a cerraderos o a fábricas para que hagan muebles o para que hagan lo que hagan. Entonces, si no es propio, tengo que tratar de ver que esté cerca de de la industrialización mía, ¿sí? Entonces se van a reducir los costos y se crean mercados propios como impregnar los postes, poner un aserradero para la venta directa y el secado de madera, ¿sí? En Orán hay un aserradero, hay ¿cómo se llama? Hay una industria de todo esto que le estoy comentando, la tiene la gente de Lutaif, que es un aserradero, es un emprendimiento que se hace a partir de la plantación de eucaliptus, hacen la cosecha de eucaliptus, llevan a a la industrialización, donde manejan todos los fustes, hacen el entablonado, luego los secan y luego hacen fábrica de muebles. Fabrican los muebles y a la vez tienen el comercio de venta al público, o sea, es el circuito completo de la industrialización de una especie. Eso si podemos, no creo, porque somos muy pocas personas, ir a la industria esta de Lutaif, que queda ahí cerca de la, de la sede, que si el profesor Juan no me avisa de la salida del campo, podemos ir ahí. Chicos, queda un minuto de esta clase, se corta, ya son las 12, se corta la comunicación, así que vamos a seguir con este tema más adelante. Vamos a dejarlo acá y ya vamos a continuar el lunes que viene. Está bien, profe. Listo. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos el lunes que viene. Y traten de ver si pueden